Bien, amigos de la consulta eléctrica, como pueden ver, esto es el air handler, el manejador de aire de los aire acondicionados central que está dentro de las casas. En el air handler están casi todas las conexiones, excepto el compresor que está afuera, si es un compresor regular o el heat pump, que de eso vamos a hablar después. Lo que queremos hacer aquí en este video es hablar sobre todos los componentes que están dentro del air handler y que dominan todo el sistema de aire central. Empezando porque aquí tenemos el contactor del motor que sopla el aire dentro de la casa, que es este que está acá atrás. Te lo voy a mostrar ahora. Aquí tenemos dos elementos dos contactores. Este es uno, este es otro. Este cierra dos contactos, uno para esta resistencia, el otro para este elemento calentador también, y esta otra que también cierra un contacto por aquí. Se usa uno solo porque no hay más resistencia. El otro es otro circuito que lo veremos luego. Aquí están todos los circuitos de control. Aquí adentro va este transformador que baja de 120, 208, 240 a 24 volts para el circuito de control que domina todos los relay y algunos otros elementos del sistema de control de los aires central. Y lo primero que vamos a hacer es, no vamos a aplicar aquí, es mucho enredo cable, no es muy conveniente. Lo que vamos a hacer, vamos a desarmar esto, vamos a explicar cómo funciona cada elemento de una forma que yo le voy a mostrar real, y después vamos a ir montándolos poco a poco, ya después que ustedes hayan entendido mejor cómo funciona cada elemento. Aquí estos son térmicos, relay térmico, que también vamos a explicar su funcionamiento. Esta es la regleta de las conexiones, el filtro del motor o capacitor, como quieran decir. Y también este es un tipo de air handler, manejador de aire un poquito más atrasado, los hay más modernos, pero en fin, al final el principio disculpen, el principio de funcionamiento en general casi es el mismo. Entonces ahora les voy a mostrar otro tipo de air handler antes de empezar a desarmar, para empezar la explicación de cada elemento. Y vamos a ver. Bien, amigos, como ustedes pueden ver, aquí tenemos, disculpen, está funcionando. Aquí tenemos el breaker que alimenta todo. Aquí tenemos el transformador que baja de 208 a 240 a 24. En este caso, este air handler tiene un panel board, ese que ustedes ven aquí atrás. Ese panel board es el que regula y tiene el time delay para este fan que está abajo, que es el que sopla el aire. Y tenemos aquí tenemos un relay, ese negro que está ahí, que es el que alimenta a esos dos elementos de resistencia que tenemos ahí, que ustedes ven que tiene dos relay térmicos. Y entonces aquí abajo vemos un transformador que no viene con el aire acondicionado, a veces sí viene con ello, que es para transformar el voltaje para una lámpara que tiene adentro, que es como para matar bacterias y esas cosas. Entonces, bueno, ya dándole una muestrica de esto, pues bueno, antes de irnos, este es el cable de control que va hacia el termostato, este que está aquí, que tiene muchos cables, y que va con dos nada más, es que va al compresor que está fuera de la casa. Entonces vamos a ir entrando material. Bien, quiero ofrecerle una vista más clarita de lo que es el air handler. Ustedes ven esto que está aquí, el ventilador que da vuelta, que sopla el aire frío o caliente para dentro de la casa, lógicamente a través de este motor. Vamos a ver otro tipo de air handler ahora para que tengan una idea visual de cómo son casi todos.
Bien, vamos a quitar esta línea que viene aquí y aquí. Pero la salida de esta línea va a esta resistencia. Y la salida de este contacto va a esta resistencia, y de este otro contacto va a esta resistencia acá. Aquí tenemos el que alimenta a dos grupos de resistencia, que son los dos contactos que quitamos, que es el 24 volts de bajo voltaje, quitamos también. Y este es el común, el marrón, que va a todos los relays. Si ustedes ven, viene aquí, viene este, aquí están empatados y va hacia afuera si hace falta para otro equipo, para el equipo de afuera. Ya lo tenemos afuera. Aquí, como ustedes ven, este es el bajo voltaje. La bobina está aquí con el time delay adentro, con el retardo de tiempo, y viene la misma línea negra. Sacamos la línea también negra, viene aquí. Siempre una línea entre la resistencia a través de los contactores y el otro lado de la resistencia. Ustedes ven que es orange, naranja, porque es la otra línea. Y esta es la bobina, el control, que como ustedes ven, dos cables, viene uno porque este es cuando trabaja con el compresor de afuera normal, y este lo vamos a explicar también después. Este es cuando trabajamos con heat pump afuera, que es otra cosa. Bien, este es el otro. Y este, que lo vamos a sacar también, es el del fan, del ventilador. Y aquí tenemos el contactor del fan. Bien, amigos, vamos a comenzar la instalación de todos los componentes de un aire acondicionado central. En este caso hoy vamos a ver todas las instalaciones que están en el air handler o el controlador de aire que está dentro de la casa, que es donde están casi todas las instalaciones. Tenemos aquí la línea. Esta línea supuestamente viene del breaker que está dentro del air handler y va a una barra de conexión para conectar todos los elementos que están dentro del air handler. Lo primero que vamos a hacer es conectar la línea aquí. El negro vamos a ponerlo, el vivo vamos a ponerlo en la línea 1 y el rojo vamos a poner en la línea 2. Vamos a instalar este relay. Está marcado HR1 porque es Heater Relay número 1, que quiere decir es un relay para la resistencia. Este relay tiene, esto es un contacto abierto, normalmente abierto, y este es otro contacto normalmente abierto. Y aquí tenemos la conexión para la bobina, que cuando le lleguen los 24 volts por aquí, ella cierra este contacto de aquí y este contacto de aquí al mismo tiempo. Entonces vamos a conectarlo aquí y ahora vamos a alimentar con una de la fase viva. Conectamos aquí en la línea y lo traemos aquí al contacto normalmente abierto. Ahora esta línea, cuando este contacto cierre aquí, le va a mandar la corriente a la resistencia, esta línea. ¿Qué vamos a usar como resistencia? Este bombillo. HE1 Heater Element, o sea, el elemento calentador, que vamos a representarlo con un bombillo. Este lo vamos a conectar aquí. Conectamos aquí. Cuando el contacto cierre, va a alimentar esta parte de la resistencia. Ahora la resistencia por aquí tiene que entrar la otra línea, la roja. Pero antes de eso, en el
manejador de aire en el air handler hay un elemento como este. Esto es un térmico que abre el circuito cuando hay exceso de calor. Entonces vamos a instalarlo aquí. Esta otra parte de la supuesta resistencia la conectamos aquí. Y ahora, si esta parte del térmico lo llevamos a la otra línea, ya tenemos el circuito de fuerza de 240 volts que va a alimentar la resistencia, esta que está acá. Aquí vamos a usar 120 voltios, pero tenemos que imaginarnos que son 240, porque es lo mismo, va a funcionar igual. Los aires casi todos trabajan 208, 240. Aquí tenemos 240 que están alimentando a esta resistencia. ¿Qué pasa ahora? Esto no funciona hasta que aquí nos lleguen 24 voltios para que cierre el circuito aquí y cierre el circuito aquí, y entonces esta resistencia se ponga en 240. ¿Qué necesitamos para eso? Un transformador como este que está aquí, que nos baje los 240 volts que tenemos aquí a 24 volts por aquí, por el secundario del transformador. Este tipo de transformador tiene un común blanco, como dice aquí, común white blanco, que si lo conectas, si conectamos la línea entre el blanco y el negro, lo podemos conectar en 120 voltios. Estos dos. Si en el equipo tenemos 208 volts, pues tenemos que usar el rojo con el común, que es blanco, o sea, serían estos dos. Y si tenemos 240, como estamos suponiendo aquí, usaríamos el naranja con el blanco. ¿Qué pasa? Que como aquí estamos simulando los 240 con 120, vamos a utilizar negro y blanco, pero es lo mismo que si estuviéramos utilizando blanco y naranja para 240. Lo ponemos por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner un puentecito, y lo mismo hacemos con la línea 2. Entonces, como estos cables están muy cortos, vamos a usar un puentecito del negro para que llegue allá al transformador, y conectamos en cualquiera de los dos. Vamos a conectar el común aquí, y con este rojo que vamos a poner en la otra línea, lo vamos a llevar a la otra parte del transformador. Rectificamos que debemos imaginarnos que el negro este es el orange, que trabaja en 240, pero vamos a usar 120 voltios. Bien, ya hasta aquí tenemos los 240 volts que van al primero del transformador. Aquí he puesto este es el común del transformador, le he puesto un cable aquí para poder llegar aquí a esta parte de la bobina. Esto lo vamos a conectar aquí. Entre este y este habrán 24 volts. Entonces, ya vimos que aquí en la línea vamos a tener 120 voltios, que sabemos que en realidad deben ser 240. Y acá entre el secundario del transformador hay 24 volts, entre este y el azul. Tenemos este aquí y este aquí, 28 voltios. 28 voltios porque los transformadores por secundario siempre traen un poquito más de lo que dice por la caída de voltaje. Al caerse el voltaje puede que llegue a 24 o a menos de 24, dependiendo de los circuitos de control. Bueno, bien. En el otro lado de la bobina he puesto este cablecito azul y blanco. ¿Qué sucede? Este cable no va directo aquí, por supuesto, porque siempre estuvieran dando esto. Este cable va al termostato.
cables entran por aquí, se conectan aquí, esta es la base, luego viene el termostato a través de estos pines y se conecta aquí para que funcione. Este cable va al termostato. Cuando el termostato cierra, el termostato es como un switch, que es un aparato que tiene varios switches. Cuando el termostato, este cable llega al termostato de color rojo, o cuando se ponga el cable de termostato, llega al termostato, cierra con el blanco, que son siempre blancos para la resistencia. Entonces ese blanco manda la señal aquí. Pero ahora vamos a hacerlo directo. Vamos a suponer el termostato cerró allá, ya que hay corriente, hay 24 volts, hay un time delay, un tiempo de demora para que la resistencia encienda o tenga los 244 volts por esta línea de aquí y a través del térmico por esta línea de aquí. Ya encendió. Cuando la temperatura llegó hasta donde usted quiso, el termostato abrió entre este azul, que allá es rojo, y el blanco que viene aquí. Al abrir, y aquí no hay 24 volts, pero el mismo time delay demora un poquito para que la resistencia salga del circuito de 240 voltios entre este que está aquí. Cuando está cerrado aquí y encendió. Ahora ya va a apagar. Ya apagó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a conectar otra resistencia. Tenemos una a través de esta línea y vamos a conectar ahora otra a través de este otro contacto normalmente abierto de la mismita forma, idéntico, y va a venir a esta línea también. Para ello, otra resistencia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar otra resistencia, otro bombillo igual que este, para representarla. Esta es la resistencia que vamos a conectar aquí, igual que esta. Esta es HE1, esta va a ser HE2. Vamos a conectar otro térmico aquí para esta, igual que este para esta, y de ahí vamos a conectar la línea acá. Como este blanco en el otro contacto, que sería este de aquí. Conectamos aquí, igual que esta está en este contacto, esta otra está en este otro contacto. Igual que esta vino aquí al térmico, este va al térmico. Ven que es la misma instalación. Y al igual que la salida del térmico va a la línea 2, esta línea va a ir a la línea 2. Conectamos aquí. Y vamos a conectarlo en la línea 2. Vamos a sacar este cable de la bobina por arriba. Va a ir a la línea 2. Bien, ya tenemos aquí en la línea 2. Ya ven que la instalación fue la misma. Ahora vamos a hacer la misma prueba con los 24 volts acá y verán que las dos resistencias entran y salen al mismo tiempo con el mismo time delay. Conectamos aquí, vamos a poner corriente y aquí tenemos 24 volts porque el termostato lo mandó como explicamos, y van a encender las dos resistencias con el mismo time delay. Ya vieron, encendió la resistencia, repetimos lo mismo, el termostato llegó a la temperatura que usted quiso, el termostato abrió allá, abrió aquí y va a tener el mismo time delay para apagar, la misma demora para apagar. Sabemos que estamos trabajando en el manejador de aire interior de la casa. Todo esto está en el equipo que está dentro de la casa. ¿Qué nos falta aquí? En todo lo que domina el circuito, en el equipo dentro de la casa, está todo esto.
pero también va a estar otra resistencia que va a ir aquí, que la vamos a poner aquí. El equipo que estamos representando tiene 3 resistencias. Mira amigo, ya que estamos explicando sustituyendo las resistencias por bombillo, déjame mostrarles la resistencia. Esta resistencia es una que va y vuelve. Ustedes pueden ver aquí, se va por aquí y regresa por aquí. La otra es este par que se va, da la vuelta y regresa por aquí. Es la segunda. Y la otra, la tercera, que esa todavía no la hemos instalado, es esta que se va por aquí, va allá adentro, regresa por aquí y finaliza aquí. Va a ir aquí y el relay del ventilador lo vamos a poner aquí en el próximo video. Y si nos da tiempo instalamos el termostato, si no pues tendremos que seguir haciendo más videos, disculpen. Entonces amigos, bueno, esto es todo por este video número 33 y seguiremos en el número 34. Bien amigos, espero que el video haya sido de su agrado y que Dios quiera, hayan entendido y les haya gustado y quieran completar este aspecto de lo que es aire acondicionado para que les sirva de mucho. Recuerden, bueno, si les gustó, denle tiki, le dan like y suscríbanse si les interesó y le dan a la campanita para que le avisen cuando ha salido el próximo video y así completar todo esta clasecita pequeña de lo que es aire central. Les espero que le vaya bien donde quiera que estén y que Dios lo bendiga. Vamos hasta este punto, no vamos a explicar eso, voy a estar explicando. Vamos a poner aquí el otro relay para entrar a tanta parte, lo puse por la parte. Casi haremos aquí el fen, se va a quedar, pero vamos a probar la resistencia ahora. Vamos a poner la moto por probar. Casi todo el poquito. Por aquí llegó la temperatura. Tiene que otra vez instalar vamos a instalar relay.